Antes de presentarles a los jóvenes de Generación Ciudadana, quiero agradecer a Guillermo Alderete por el maquillaje de esta noche y a Luisina Vestido por el look de mi ropa esta noche. Así que ya después enseguida le voy a mostrar el vestido que me mandó Luisina. Muchas gracias. Bien, ahora sí estoy con el licenciado Miguelero y con la licenciada Josefina Maulucci de la Fundación Generación Ciudadana. ¿Cómo les va, chicos? Un placer tenerlos de nuevo. Muy bien, gracias Silvia por invitarnos nuevamente. Como siempre, muchas gracias por el espacio. Gracias, Josefina. Bueno, todo un tema hoy, el tema ley de medios, comunicación y opinión pública, ¿no? Hay un conflicto ahí que es muy interesante analizarlo, entonces yo quería un poquito que ustedes me ubicaran en lo que es la opinión pública, la relación de opinión pública, medios de comunicación, y bueno, la parte política, económica y todas las cosas que se mueven detrás de esa, lo que se llama opinión pública. Claro que sí, Silvia. Ya desde hace varios años que en Argentina se está debatiendo acerca del rol de los medios de comunicación en nuestro país y con respecto a la sociedad. Casualmente nosotros estamos trabajando dentro del área de análisis político, dentro de la Fundación Generación Ciudadana, en entender cuál es el rol de la opinión pública, cómo se forma la opinión pública en nuestra sociedad. ¿Sí? Es así que estamos estudiando esa teoría que muchos conocen que se llama la espiral del silencio. ¿Sí? Es una teoría que intenta explicar cómo algunas opiniones prevalecen sobre otras en nuestra sociedad. Bien, ¿y cómo ves vos hoy el avance de los medios sobre la opinión pública? ¿Cómo se forma eso? Bueno, los medios van a tener un papel fundamental en la formación de la opinión pública. Para definirlo un poquito, la opinión pública es esa tendencia que se crea en la sociedad a partir de los fenómenos políticos que se observan. Suelen ser fenómenos políticos, socioeconómicos, sociológicos, pero en definitiva es a partir de eso, de lo que tiene trascendencia en la sociedad. Y los medios van a tener un papel fundamental porque van a servir como filtro de ese flujo de información. ¿Esto qué significa? Que en una teoría que se conoce como la del flujo, el modelo de la cascada, perdón, el modelo de la cascada, bueno, la plantea Carl Dodge, que supone que el flujo de información viene desde distintos niveles. El nivel superior va a ser una élite socioeconómica, va a seguir una élite político-gubernamental, van a seguir los medios de comunicación, que van a ser el nivel intermedio, quienes van a filtrar esta información para que llegue finalmente a la sociedad, no sin antes pasar por líderes de opinión, que se pueden llamar a esto los profesionales, la gente involucrada en la sociedad, que en definitiva van a terminar de llevar esta información a la sociedad, por lo que explica que se manifiesta horizontalmente. Así, entonces desde lo gubernamental, digamos, aquellos líderes gubernamentales y social, ¿no es cierto?, va bajando hasta que llega a la sociedad. Exactamente, y como sabemos, esa información, ese flujo de información, en la manera en que se presente, va a responder a intereses diversos, políticos, económicos, sociales. Un poco el manejo de la información que yo quiero que llegue hacia toda la gente. Claro, justamente los medios de comunicación en esta filtración de la información tienden a crear inconscientemente a veces una pseudo realidad. ¿Sí? Esto significa que la forma en la que se presentan, hoy en día tenemos mucha influencia de lo que es el marketing y la comercialización, que son herramientas propias de la economía. ¿Sí? Justamente en los medios de comunicación, ellos con estas teorías, con estos conocimientos, los medios comienzan a cumplir un rol que hace que generen una realidad, una pseudo realidad, según lo analizan los especialistas en el tema. ¿Sí? Esto significa que hay diferentes técnicas, métodos de filmación, de edición, de producción. También hay entrevistadores, hay periodistas, que todo ello puede llegar a generar un clima que genere ciertas tendencias en aquella información que se presenta ante el público. ¿Sí? En la teoría de la espiral del silencio, esto termina determinando que lo que no se ve, lo que no se escucha, lo que no se informa, no existe. ¿Sí? Entonces, todo ello implica que los ciudadanos deben estar atentos justamente a informarse desde diferentes fuentes y elaborar una opinión con argumentos y con razones correctas. Buscar también la información. Además, los medios tienen la particularidad de que al informar lo hacen unilateralmente, indirectamente y públicamente. ¿Sí? Entonces eso también determina que las respuestas que vienen después tienen que generarse en la sociedad. ¿Sí? Entonces, y yo como ciudadano, yo por ejemplo,
¿cuál es mi rol en cuanto a los medios de comunicación? Porque hoy, por ejemplo, hemos presenciado una audiencia entre, bueno, lo que es ley de medios y lo que el gobierno tiene como posición y en sí con la empresa el grupo Clarín, ¿no es cierto? Pero yo como ciudadano estoy viendo eso, ¿cuál es mi rol? ¿Qué es lo que yo debo hacer para que poder decir, bueno, esta va a ser mi opinión, para que yo forme mi propia opinión? Claro, el problema que tenemos, o la situación que se da, es que está esta dicotomía entre los medios categóricamente oficiales y categóricamente opositores. Es un fenómeno que, si bien se ha dado a lo largo de la historia, tiene una vigencia muy importante ahora. En este sentido, lo que puede hacer el ciudadano, o debe hacer el ciudadano, es evitar la apatía. ¿Qué pasa? Cuando uno ve tanta confrontación y tanto desacuerdo entre los medios, que son, en definitiva, lo que nos va a llevar la información fundamental a nuestras casas, uno genera una apatía. No, la verdad es que no quiero escuchar nada porque todo es confrontación, todo es pelea. Al contrario, necesitamos lo contrario. Esta sociedad necesita que la gente busque diversas fuentes de información, que se forme una opinión crítica y personal, de manera que, al ser tan distinta los puntos de vista y las opiniones que recibimos sobre muchas veces temas que son únicos, podamos crear una opinión propia y crítica, sobre todo. Hoy ha crecido mucho este tema, la participación de los medios en la política, en el ambiente sociopolítico, ¿no, Miguel? Sí, sobre todo los jóvenes que están ávidos de incorporar información y también involucrarse en la sociedad, ¿sí? Justamente lo que se estudia en medios de comunicación es que las personas, los ciudadanos, tienen dos fuentes, dos raíces a través de las cuales captan la información. Una es a través de su propio entorno personal y otra es a través de los medios de comunicación, ¿sí? Justamente con todas las corrientes que están trabajando en los medios de comunicación, que hacen que la mediatización de la información sea cada vez mayor, entonces tenemos que tener mucho cuidado en captar esa situación y ser capaces de encontrar otros lugares, otras fuentes de información, y no solamente quedarse con lo mediático, ¿sí? Que está tan incorporado en las nuevas generaciones, porque están habituadas ya a usar las tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? Los nativos digitales que le llaman hoy en día. Sí, claro, es lo que Sartori define como el homo videns, que el hombre actual se deja llevar o presta demasiada atención a todo aquello que es audiovisual, que quizá el resto de los tipos de información pierdan importancia ante el medio audiovisual. Y tenemos por todos lados, ¿no? Tenés la internet, las redes sociales, la televisión y cuántas otras herramientas hoy por las cuales vos recibís, los teléfonos. O sea, la información está por todos lados y cada vez estamos más como aprisionados entre que la comunicación te llegue de donde fuera. Entonces, por ahí uno tiene temor, es decir, bueno, yo necesito formar mi propia opinión a pesar de que escucho distintas voces. Claro, eso es lo más importante, la formación de la propia opinión y de la búsqueda de fuentes diversas, sobre todo no quedarse con uno. Sí, es que además los medios, a través de su función, de su divulgación o difusión de información, además de generar opinión pública inconscientemente, también tiene una función de articulación. Esto significa que cuántas veces nosotros, al ver, por ejemplo, la televisión, encontramos que en diferentes canales de televisión o a través de diferentes periódicos, palabras y frases prácticamente armadas, que esto terminan incorporando las personas, los ciudadanos comunes, en su relato, en su discurso, y eso termina siendo difundido por ellos mismos en sus conversaciones diarias con el resto de sus familiares, personas, amigos. Y entonces eso termina generando una información por parte de los propios ciudadanos que es divulgada, y eso termina generando... El boca a boca que va pasando. Sí, eso termina generando esta espiral del silencio, ¿sí? Aquellas opiniones que son mayoritarias, que terminan generando esta tendencia a nivel general dentro de las opiniones de la sociedad, hacen que otras opiniones que pueden ser realmente valiosas terminen siendo aisladas o silenciadas. Y casualmente se habla también de la opinión pública como una forma del control social, ¿sí? Aquellos que no la definen desde lo conceptual también hablan de la opinión pública como una forma de control social, que puede ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿sí? Aquel rol que cumplen también las personas, la opinión pública, a través de sus manifestaciones y su expresión diaria, en cómo ve a la forma de gobernar, a los mecanismos, a las políticas públicas, ¿sí? Entonces hay un doble control, desde la sociedad hacia su élite política y desde los gobernantes
hacia las personas a través de la bajada de información que realizan. Hay un feedback sin tener, digamos que, como vos decís, de abajo hacia arriba, con la utilización de las redes sociales, cómo Claro. se va transmitiendo la información, ¿no? Y ejemplo de estos tenemos los sucesos, por ejemplo, del 8B, Claro. de todas esas convocatorias masivas que se han hecho, que en definitiva ha sido movilizaciones espontáneas de la sociedad, pero que han generado una respuesta de la élite gobernante. Así es. Que esta es la explicación en la que nos basamos de que puede ser en toda dirección, Así de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Multidireccional, por todos Así es. lados, o Sí. sea, El tema de la opinión pública ha marcado ya una fuerte presencia en la agenda de los medios de comunicación desde el 2008 en adelante, ¿sí? Casualmente desde el gobierno de Cristina Fernández, en el momento en el que atravesaba una dura crisis en confrontación con los sectores empezó a surgir del campo, así es. comenzó a surgir esto que se está debatiendo todavía y que seguramente va a tener Va a llevar unos más. años más de debate, que es la ley de medios, ¿sí? Así es. ¿Cuál es el rol de la opinión y de los medios de comunicación en la sociedad? Esto es importante porque la información es una palabra que me suena en esto, que es el poder, Sí, seguro. ¿no? El poder de, como decía, el poder de arriba para que vos recibas la información y también el poder que tenemos desde abajo en comunicarnos de alguna manera y hacer que pues, sucedan cosas como las marchas. Ahí es donde marca el poder, o sea, la información es poder y la comunicación también es Claro, y poder. generar una reacción Una reacción. y una respuesta, sobre Así todo, es. que es lo que se busca. Sí, Todo un tema. es que los gobernantes también tienen el derecho ya, de acuerdo a la legislación, de publicitar sus actos de gobierno. Entonces ellos también, a través de sus gestiones, también terminan formando opinión pública, ¿sí? Sí, a través de las diferentes políticas públicas que realizan y de la forma en que la comunican. Entonces eso también genera, así sea consciente o inconscientemente, direccionada o no direccionada, esa opinión, esa información, termina generando en la sociedad una opinión. Bueno chicos, la información y cómo se la manifiesta y los medios va a ser siempre un tema largo de charlar. Lo importante, el ciudadano sabe que él también tiene poder de decisión y de poder de saber decidir qué es lo que va a creer, qué es lo que va a recibir como información y actuar, como vos decías, ser un buscador, un participante y uno que se involucre también en saber cómo va a registrar esa información y cómo él también va a tener la propia, ¿no? No todo lo que me digan puede ser cierto. Y no caer en la apatía. Y no caer, como deciste, en la apatía. Bien, muchísimas gracias por Muchas pasar gracias por a el vos, programa. Gracias, Silvia. Un placer como siempre Igualmente, tenerlo. Bueno, nos vamos despidiendo ya. Ha sido un gusto volver a estar con ustedes esta semana. Los invitamos a ver nuestras repeticiones. Ya sabemos que estamos con algún grupo en el desayuno y con otros en la noche. Gracias por estar ahí cada martes a las 22:30 en Visión Compartida. Chao.